Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos en estos momentos con Aleira Lara. Ella es coordinadora de la campaña de agricultura de Greenpeace. Gracias, Aleira, por estar con nosotros. Muchas gracias. Aleira, platícanos, vamos parte a parte. Ahorita Greenpeace tiene una campaña muy intensa, muy importante en contra de los transgénicos, pero principalmente en la defensa del maíz. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuándo comenzó el uso de los transgénicos en el mundo? Sí, bueno, los transgénicos tienen experimentándose un poco más de 20 años, comercializándose especialmente con Estados Unidos a la cabeza hace 16 años. Y esta comercialización nos ha permitido ya comprobar lo que agricultores y científicos independientes a la industria, al negocio de los transgénicos, nos habían alertado. Estos transgénicos que se están comercializando no han cumplido la meta para la que fueron creados y están generando nuevos problemas en el campo. A ver, vamos por partes. Sí. Las razones por las que se crean los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, son primeramente por razones comerciales. Así es. Sí, la industria de los transgénicos anteriormente se dedicaba a la venta de agrotóxicos, herbicidas, plaguicidas y como Monsanto. Como Monsanto, que su historial obscuro, por cierto, data desde el agente naranja, un tóxico que se utilizó en la guerra de Vietnam y que lamentablemente sigue cobrando impactos en la salud humana de la gente de esta región. Y a la fecha, bueno, pues Monsanto es ahora la principal comercializadora de transgénicos, tiene en su poder más del 90% de las semillas transgénicas. Y lo que sucede con esta nueva vía de negocio para las empresas es que al modificar genéticamente las semillas, es decir, al integrarles el gen de un organismo totalmente distinto, se les da la posibilidad a las empresas de que patenten estas semillas. Y lo que están patentando pues son las semillas que alimentan a la humanidad. Un jugoso negocio se les presenta con esta posibilidad. Ahora, de pronto hay muchas voces a favor, hay muchas voces en contra, pero lo cierto es que el ciudadano de a pie de pronto no sabe ni dónde está parado ni qué está comiendo. Por ejemplo, si tú consultas a muchos expertos científicos en biotecnología, te dicen que se ha satanizado los transgénicos y que los daños no son tan graves. Si tú vas con otro tipo de científicos, te dicen que no, que sí hay un problema. Si tú vas con las organizaciones campesinas, te dicen que no hacen falta los transgénicos, que con las más de 50 tipos de maíz que hay, que con eso es suficiente. ¿Qué hacer? Sí, hay un fuerte debate, sobre todo lo que Greenpeace identificamos, hay un gran conflicto de intereses en el tema. Como te comento, el patentar, el tener en tu poder las semillas que alimentan a la humanidad, te da un poderío estratosférico, económicamente hablando y también en términos de la soberanía alimentaria de los pueblos, ¿no? Lamentablemente, muchos funcionarios, especialmente en nuestro país, han fungido como agentes de venta de estas empresas transnacionales. Platícame la historia. Y dejan de lado la argumentación científica. Sí, en la industria, Monsanto intentó sembrar, bueno, lo hizo de hecho, del 93 al 99, siembras de maíz transgénico en escala experimental. Ante ello se conforma un comité científico. Este comité da seguimiento a estas experimentaciones que se hacen en campo abierto y preocupados por la contaminación por flujo genético, es decir, por el viento, insectos o intercambio de semillas que se pueda contaminar la gran riqueza de maíz que tiene un centro de origen como lo es México para el maíz, ¿no? En el 99, por todas estas advertencias, se pone una moratoria de facto. Es decir, ya no se permite la siembra porque no teníamos una ley, no teníamos la regulación basada en medidas de bioseguridad para evitar riesgos. Y es en el 2005 cuando se crea esta ley que lamentablemente Monsanto fue decisivo en su elaboración
hizo un fuerte cabildeo y esta ley, bueno, fue conocida o es conocida como la Ley Monsanto, justo porque la mayor parte de esta ley de bioseguridad se enfoca en los requisitos que tiene que cumplir la empresa para tener una autorización de siembra, ¿no? De venta. Únicamente. Únicamente. Las medidas de bioseguridad han quedado de lado. Dentro de esta ley podemos encontrar 3 aciertos, al parecer de Greenpeace. Uno de ellos es que se mandata la implementación de un régimen especial de protección al maíz, por todo lo que representa para los mexicanos, por ser nuestro alimento básico y porque somos centro de origen, ¿no? La otra es la obligación de hacer un mapeo en todo el territorio mexicano sobre centros de origen y diversidad genética. Es decir, hay que saber qué tenemos en todo el territorio para saber cómo lo protegemos. Y posteriormente una norma oficial mexicana que plantee el protocolo de el reporte de resultados que se tiene que hacer de cada siembra de transgénicos, ¿no? Para estar en apego a una norma que no esté sujeto a interpretación o manipulación de la información o a conflictos de interés. Estas 3 obligaciones no se han cumplido. El régimen de protección especial al maíz quedó reducido en el reglamento de la propia ley a 8 artículos que no solo al parecer de Greenpeace, sino al parecer de científicos en nuestro país, que son parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, no es un régimen de protección, ¿no? Y por otro lado, pues tampoco tenemos un mapeo sobre las especies de las que México es centro de origen y dónde se encuentran. No, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad encabezó esta investigación, no ha concluido, presentó un mapa de todo el territorio mexicano de las colectas que hasta el momento se tienen de maíz y quedaron algunos polígonos en blanco, es decir, donde no se reportaron colectas. Pero en propia voz del coordinador de la CONABIO, el doctor Sarucán, esto no quiere decir que ahí no haya maíz, lo que quiere decir es que no se ha hecho ahí la colecta. Entonces hace falta concluir ese estudio antes de liberar cultivos transgénicos en el campo, ¿no? Y por otro lado, y esto es muy grave porque es un delito, que no tengamos un protocolo de reporte de resultados. Y desde el 2009, el presidente en turno, Felipe Calderón, autorizó la primera experimentación. Entonces, con esta primera experimentación, levanta la moratoria, se empieza a sembrar de manera experimental en los estados del norte y, bueno, pues hasta el momento tenemos más de 195, fue el conteo que nos quedamos de la administración pasada, 195 permisos de siembra experimental y piloto, sin tener un documento, un protocolo, en donde las empresas puedan hacer el monitoreo, la vigilancia de estas siembras. Lo que se ha presentado es un documento libre por las empresas. Entonces, esto no da un elemento objetivo, científico, sin conflicto de interés, para que podamos tomar la decisión que actualmente pretende la industria, Monsanto, Pioneer y Dow AgroSciences, de ya pasar a una escala comercial, donde sus semillas puedan venderse libremente en cualquier parte de los estados de Sinaloa y Tamaulipas. Ahora, con este levantamiento de esta moratoria en 2009 y estas experimentaciones, ¿qué daños han causado? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? No tenemos, lamentablemente, en el país este reporte, esta inspección, este monitoreo, y justo es bien importante tomar en cuenta que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, únicamente otorgó el permiso para 16 siembras de las 195 que tenemos nosotros registradas. Y el motivo por no dar su visto bueno fue que no se estaba haciendo en campos de instituciones públicas.
como el INIFAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y que es el Estado quien tiene que gestionar esta experimentación para tener resultados sin conflicto de interés objetivos. En ese sentido, pues México no tiene esta base técnica de la que tanto se habla, que sería la base para poder tomar una decisión de comercializar o no maíz transgénico. En este momento no la tenemos y sería irresponsable que el gobierno actual de Enrique Peña Nieto aprobara estas siembras comerciales. Hay 6, 2 solicitudes de Monsanto para Sinaloa, 4 para el estado de Tamaulipas por las empresas Pioneer y AgroSciences, y se presentaron en la administración de Felipe Calderón. Él no les dio respuesta y ahora le corresponde a este nuevo gobierno dar la negación o el aval. Y si dan el aval, pues estarían cometiendo un delito y una serie de irregularidades. ¿Esto dónde está en estos momentos? ¿Dónde está esa petición? ¿Lo tiene la Conavio o quién lo tiene? Lo tiene la Secretaría de Agricultura en su sitio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA. Ahí se pusieron a consulta pública, la consulta pública concluyó el 5 de noviembre y a partir de ese momento esa solicitud tiene que ser evaluada por la Secretaría de Medio Ambiente, dar su visto bueno o su opinión en carácter negativo y posteriormente turnarla a la Secretaría de Agricultura, quien tendría que dar la palabra final, ¿no? Ahora, ¿cómo están operando los intereses de las grandes corporaciones? Esta posibilidad de que, bueno, si tienes las semillas en tu poder, pues bueno, puedes tener un poderío tremendo. ¿Cómo están estas fuerzas? ¿Cómo están ejerciendo presiones? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, este es un tema bastante importante en nuestro país, porque el que las empresas tengan la patente de las semillas les da la posibilidad de poder cobrar regalías en caso de la presencia de su transgénico en cualquier campo, aunque el agricultor no lo haya decidido. Una de las grandes alertas por parte de la comunidad científica es la imposible coexistencia. Es decir, no se puede tener en un territorio, en un país, cultivos de transgénicos y cultivos convencionales y orgánicos. Esto no es posible. No, y ya lo vimos en Estados Unidos, que ya no tiene producción de maíz libre de transgénicos y eso está en menoscabo también de la producción orgánica. La contaminación por el flujo genético es incontrolable y finalmente acabará contaminando las variedades nativas y convencionales, ¿no? Esta contaminación no solo se queda en esta afectación a la biodiversidad, a la diversidad de semillas, sino también empieza a impactar en la economía de los productores. Esto en Estados Unidos y en Canadá ha tenido historias lamentables, le han dado la vuelta al mundo, que resulta increíble que los gobernantes no las conozcan, ¿no? Agricultores demandados por Monsanto por haber tenido en sus cultivos contaminación transgénica, es decir, sin que los agricultores hayan decidido sembrar, son acreedores de esta demanda. La industria tiene, en particular Monsanto, una gran inversión en su policía genética, es decir, toman muestras y si detectan que su transgénico está en ese cultivo, entonces van a la casa de esos agricultores. La semana pasada tuvimos en nuestro país a Percy Schmeiser, que es un productor de canola, era un productor de canola, había mejorado su semilla durante 50 años y Monsanto detectó su transgénico en el cultivo de canola de Percy y lo demandó. Se fueron a juicio por más de una década y bueno, Percy decidió dar batalla y se conoce su historia como David contra Goliat, ¿no? Finalmente Percy ganó el proceso legal, pero tuvo una gran pérdida económica y lo que más a él le ha movido a convertirse en un activista es que tuvo que destruir su semilla, ¿no? El conocimiento aplicado a esa semilla se perdió por el flujo incontrolable de un cultivo transgénico de Monsanto. Y lamentablemente las leyes se inclinan únicamente en proteger la patente de las empresas y no en proteger, en reparar el daño de los agricultores contaminados. O sea, ese transgénico llegó a esa semilla de canola, pero por equivocación. O sea, sí, no porque la usaran, por contaminación. Exacto. Estas vías de contaminación, te comento, pueden ser
el viento, insectos, intercambio de semilla o incluso en el traslado de los camiones cuando llevan un cargamento de semilla transgénica y se pueda caer alguna y nazca una planta en las carreteras, puede empezar a hacer esta cadena de contaminación. O como lo que me comentaban también que está pasando con la miel, ¿no? Así es. Al sur del país. Sí, esto de los agricultores canadienses y estadounidenses es muy preocupante y sí, como lo mencionas, no tenemos que irnos tan lejos. En la península de Yucatán estamos enfrentando un tema de contaminación que está afectando un gran negocio, la actividad económica de estos productores, muchos de ellos indígenas mayas. En el 2011 la Corte, el Tribunal de Justicia Europeo dictó una sentencia por contaminación de miel en Alemania con polen transgénico. Ese caso alertó a los compradores de miel mexicana. Nuestro país es el tercer exportador de miel a nivel global, tenemos una importante participación en este mercado y el riesgo de que se esté sembrando soya transgénica cerca de los apiarios en la península de Yucatán es bastante alto. Los productores y los comercializadores están teniendo que hacer pruebas de laboratorio que son bastante costosas para poder comprobar que la exportación se está haciendo de manera libre de transgénicos y controlada. Esto pues ha tenido una caída en el precio de la producción, está impactando a estas familias, más de 40,000 familias dependen de esta actividad apícola y además de ello pues que la apicultura es uno de los puntos de gran importancia de la agricultura, a partir de las abejas se polinizan los cultivos, entonces si empezamos a impactar a las abejas y empieza a haber un amplio índice de mortandad, entonces vamos a tener un problema mayúsculo. ¿Esta soya transgénica en el sur del país también es en la fase de experimentación? Fue en la fase, sí, de experimentación en escala piloto y actualmente tenemos un caso, un amparo presentado con empresarios y apicultores en contra de la siembra de 253,000 hectáreas de soya transgénica en la península, en Chiapas y en la planicie huasteca. Oh. Sí, es una gran cantidad de soya y está en menoscabo de la producción de la apicultura. Y hay un dato más, además de lo ambiental, es que la producción de soya contra la producción apícola es, digamos, 3 contra 1 la ganancia, ¿no? El costo-beneficio. Entonces, la apicultura deja mayor ganancia a los productores, además que tiene un impacto nulo al medio ambiente, mientras que la soya, bueno, pues está provocando muchos riesgos ambientales en los países donde ya se ha sembrado. Esta soya que se pretende seguir o impulsar en la península es una soya que utiliza el herbicida glifosato, que tiene su base en el glifosato, es una sustancia altamente dañina que puede contaminar agua, suelo, y en Argentina ya ha reportado impactos lamentables en la salud de los jornaleros, de los trabajadores del campo y de las comunidades aledañas, ¿no? Wow. Enfermedades respiratorias, enfermedades en la piel, ¿no? Por cuando se asperja este herbicida, desde ahí hasta hipótesis importantes sobre malformaciones en fetos, abortos. ¿Eso está comprobado? Sí, el doctor Carrasco que vive en Argentina ha hecho público esta investigación y ha demandado la prohibición del uso del glifosato. Lamentablemente pues no ha habido una respuesta favorable a la protección de la salud humana, porque bueno, quien está presionando este negocio son empresas bastante poderosas, ¿no? Y que lamentablemente influyen mucho en los gobiernos, en la toma de decisiones. Ahora, hablando de este tipo de empresas poderosas, recientemente aquí en el Estado de México se inauguró el CIMMYT, que el CIMMYT, bueno, lleva ya muchos años
trabajando en México. Ellos dicen que solo están por el mejoramiento de las semillas, pero bueno, su base, de uno de sus fundadores, de los socios más importantes del CIMID, bueno, pues se dedican a producir transgénicos en otras partes del mundo. ¿Qué hay de esto? Sí, a nosotros nos alertó mucho la inversión millonaria que hicieron Carlos Slim y la Fundación Gates en este centro con equipo y ampliar la infraestructura. Porque en otros países han estado promoviendo la implementación de transgénicos con un discurso altruista. En África, exacto, ahí está muy fuerte esta presencia y el impulso que ha dado la fundación, estas fundaciones ha sido muy, muy importante para reconfigurar su producción de convencional a transgénica. Y lo que nosotros estamos informando a la gente y pretendemos desenmascarar es esta intención altruista de las empresas de transgénicos. Cuando nos hablan de su intención de acabar con el hambre en el mundo, de incrementar la producción de alimentos, lo que hay detrás en realidad es una sede, un negocio. No es verdad que ellos estén preocupados por incrementar la producción de alimentos para la humanidad. Si fuera de esa manera, renunciarían a la patente. Claro. Y no es así. Y la patente es lo que los hace multimillonarios. Así es. No solamente a través de su venta, sino también del acoso de los productores a través de demandas millonarias. ¿Qué hace Greenpeace? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo alertar a la gente? ¿Cómo decirle a los ciudadanos que está pasando esto? Ahora, no todo está perdido. No, claro que no. Son únicamente en el catálogo de transgénicos hay 2 eventos, 2 tipos de transgénicos. Uno que produce su propio insecticida y otro que resiste grandes cantidades de herbicida. Esos 2 eventos que pretende comercializar Monsanto, Pioneer y AgroSciences en nuestro país se contraponen con la gran diversidad de maíces mexicanos que tenemos, 59 razas y miles de variedades adaptadas a diferentes condiciones climáticas, agronómicas. Es ahí donde tenemos el potencial para hacerle frente a la crisis del clima que nos espera. Y es a partir de este recurso genético, este patrimonio de los mexicanos, que podemos empezar a incrementar nuestra producción de maíz para ser autosuficientes. En este momento somos autosuficientes en el maíz que necesitamos para consumo, en el maíz blanco, que es la base de la tortilla en México, y también de otros tipos de maíz. Pero estamos importando alrededor de 10 millones de toneladas provenientes de Estados Unidos. Y es transgénico, ¿no? Y es transgénico. Esas importaciones pueden dejar de hacerse si nosotros incrementamos nuestra producción, y investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias han hecho esta proyección. Si se tecnifica el campo con sistemas de riego que hagan un uso eficiente del agua, canales de comercialización, maquinaria, los campesinos en nuestro país pueden empezar a incrementar su producción. Lo que hace falta no es una semilla mágica, milagrosa como la plantean. Lo que hace falta es voluntad política para que haya una asignación presupuestal fuerte a la producción campesina. Ahora, entonces lo que necesitamos son contundentes políticas públicas en el campo. Eso es lo que se necesita. Así es. Y en el lapso de 10 a 15 años podemos dejar de depender de las importaciones. Nos parece realmente absurdo que el gobierno nos proponga dejar de ser dependientes de las importaciones y volvernos dependientes de las empresas transnacionales. Esto no es una solución y va a traer nuevos problemas al campo, como ya lo está sufriendo Estados Unidos, con resistencia en hierbas. Ya en el lapso de 4 años su herbicida ya no pudo combatir la maleza que se genera en los cultivos, y estos agricultores han tenido que deshiervar a mano con azadones. Esto es un retroceso en las prácticas agrícolas. No es la panacea como la prometen las empresas.
También se está generando resistencia en insectos, se hace un super insecto que ya no lo puedes combatir con la planta nada más, con la toxina que produce la planta, sino tienes que empezar a utilizar plaguicidas. Entonces, la promesa de dejar de usar agrotóxicos en el campo no es tal. No se está cumpliendo. Exacto. Y está generando nuevos problemas. La naturaleza se está resistiendo a esta modificación de los organismos vivos. Estas semillas jamás habrían existido en la naturaleza. Es mentira que sea un proceso natural el de empezarse a cruzar con otras especies. Los transgénicos transgreden las barreras entre las diferentes especies y es eso lo que les da la posibilidad de patentarlas. Así que no podemos creer el discurso simplista de que es un organismo similar al otro, que el maíz transgénico es similar al maíz que consumimos los mexicanos, que no va a tener ninguna repercusión en el organismo humano y animal, porque las alertas que se han dado de los estudios que se han hecho en mamíferos han tenido alertas importantes que no se pueden ignorar, ¿no? Afectación en hígado, en riñones, en la fertilidad de las ratas que han sido alimentadas con maíz transgénico, y estas alertas son una razón suficiente para que apliquemos el principio precautorio. Este principio precautorio está contenido en el Protocolo de Cartagena, que es uno de los tratados internacionales para regular el movimiento de los organismos genéticamente modificados, los organismos vivos modificados, y México es signatario de ese protocolo. Tenemos que cumplirlo. No queremos ser un laboratorio experimental de las empresas transnacionales. Tenemos como mexicanos la responsabilidad de proteger uno de los reservorios de semillas de maíz más importantes del planeta. Y además, bueno, pues hay que presionar a las autoridades para que actúen por el bien común en pro de los mexicanos y no en pro de un negocio. Y es por eso que ahora tenemos esta campaña Que no decidan por ti. Estamos invitando a participar a la gente, a que se involucre, a que conozca el tema. Es un debate en el que los consumidores y los productores no nos podemos quedar fuera de esta decisión. No se puede quedar únicamente en la esfera de la toma de decisiones política y económica. Y entonces, lo que hay detrás son jugosas ganancias en cuanto a la patente y en cuanto a la producción. Pues no se ha demostrado que los cultivos transgénicos produzcan más. Tampoco. La Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos dio a conocer un estudio en el que evaluaron la producción de un cultivo convencional y un cultivo transgénico y no encontraron mayor producción, mayor rendimiento. Las semillas transgénicas son hasta 10 veces más caras que una semilla convencional, y todo el paquete tecnológico que necesitas tienes que comprárselo a la empresa. Tienes que comprar el herbicida con la empresa, tienes que producir en monocultivo con grandes extensiones de tierra, es decir, nuestros campesinos no van a poder tener ni siquiera una reparación de su inversión. Y bueno, pues esta problemática está ya impactando en Estados Unidos. ¿Qué países ahorita son los que más usan transgénicos? Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, en el continente americano. En Europa, España. Solo España. Sí. Es importante también tener presente todas las negaciones, moratorias, prohibiciones que se han dado a cultivos transgénicos en Europa. La más reciente es la de Polonia. Pues Francia, Grecia, Alemania, Luxemburgo han rechazado. Sí, han instalado o moratorias o prohibiciones por la experimentación que se ha hecho con transgénicos, de sus impactos al medio ambiente y las alertas que hay para su consumo. China no los dejó entrar, ¿no? Es un mercado que Japón. Es un mercado que ha cerrado las puertas a las importaciones cuando tienen riesgo de contaminación, ¿no? La contaminación del arroz en el 2006 en Estados Unidos le cerró las puertas, ¿no? La frontera comercial a esa producción,
La contaminación de la linaza en Canadá también tuvo repercusiones en la pérdida de mercados de futuro. Entonces, por cualquier ámbito ¿China que sí lo usa veamos. transgénicos? Sí, bueno, China se ha opuesto a que el arroz que Ajá. consumen, que es la Ajá. base de su alimentación, sea modificado genéticamente. Ajá. Sí. Bueno, y si se opones por algo, ¿no? Claro. O sea, es que no es posible, después de tanto tiempo, o sea, no, como que hay más desventajas de los transgénicos que ventajas para el ser humano. Sin embargo, pues se sigue tratando de expandir el negocio, ¿no? Así es, y en México pues se han difundido publicitariamente estos mitos, o sea, con una publicidad engañosa y que el gobierno mexicano pues está reforzando, ¿no? O sea, hay muchas historias de lo inviable que es sembrar transgénicos, de los riesgos que plantean y no nos explicamos por qué los encargados de la Secretaría de Agricultura o de la Secretaría de Medio Ambiente siguen ignorándolos. Y la razón que nos hace pensar mal es que están demasiado cerca de las empresas transnacionales. Monsanto está presente en cualquier discusión al respecto y bueno, pues eso es lo que nos está colocando en este momento en una alerta máxima respecto a nuestro principal alimento. Estamos en el punto decisivo para tener una agricultura natural, ecológica, que pueda ser sostenible a largo plazo, o una agricultura transgénica. Y no queremos llegar al punto de lo irreversible, cuando toda la producción de maíz y de otros cultivos esté contaminada. Necesitamos actuar ya, necesitamos involucrarnos como sociedad en la defensa de nuestro principal alimento. Tenemos que tener presente el ejemplo que han dado los países que dependen del trigo y la lucha que han dado contra el trigo transgénico, los países que tienen su base en el arroz y se han opuesto rotundamente a la siembra de arroz, a la siembra y comercialización de arroz transgénico. Y nosotros somos un pueblo de maíz, nuestra agricultura, nuestra alimentación, nuestra cultura está basada en el maíz y como tal tenemos que defenderla y hacer cumplir la ley a los encargados del Estado mexicano ahora, ¿no? Que es el gobierno de Peña Nieto, el secretario de Agricultura, Martínez y Martínez, el secretario de Medio Ambiente, Guerra Booth, tienen que tomar una decisión responsable, dado que eso no solo va a impactar a esta generación, puede tener repercusiones a generaciones posteriores y los responsables van a ser ellos. El costo político de firmar la primera autorización de siembra comercial es bastante grande y habemos un amplio sector de la sociedad que lo estamos monitoreando. Y que no se dejen seducir por los cabildeadores de Monsanto, ¿no? Que seguramente están muy cerca de ellos. Así es, no podemos permitir que tomen una decisión basada en los intereses comerciales, escatimando la salud, el medio ambiente, la economía de los productores campesinos, ¿no? Pues gracias, Aleira. Muchas gracias a ti, gracias por el espacio. Pues ustedes ya lo saben, hay que estar conscientes de lo que consumimos. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.